La primera lectura del día de hoy corresponde al libro de Génesis, el capítulo 15, los versículos del 1 al 12 y del 17 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como que no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si así puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo: Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte la posesión de esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón y una paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Esta es palabra de Dios. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan las dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con grito de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor.
no me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esfuérzate. Sí, espera al Señor con paciencia. Esta es la palabra de Dios. Filipenses 3, 17 y del 4:1. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase así firmes en el Señor. Es palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, de los versículos 31 al 35. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: vaya y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es palabra de Dios. Algunas personas tienen una idea de un Jesús muy suavecito, muy buena gente, muy de buenos modales, que jamás dijo palabrotas, que jamás se salió de los chiros. Pero los que les dicen eso, pues no han leído este pasaje. Qué palabras tan fuertes, pero al mismo tiempo tan tiernas tiene Jesús
para referirse a Jerusalén y a lo más parecido a un rey que tiene en ese momento Israel, que es Herodes. Ese remedo de rey que se atreve a amenazar de muerte al Hijo de Dios. Ahora, hoy en día uno se siente ofendido si le dicen que es hijo de una trabajadora sexual, que al fin y al cabo es una profesión que ahora ya tiene tarjeta profesional y tiene todos los derechos como ciudadano. Pero Jesús le dice a la persona con mayor cargo de autoridad dentro de Israel, zorro. Y hay que entender que depende en el contexto en el que se diga la palabra zorro, puede significar distintas cosas. Hoy en día es muy famoso un navegador de internet que se llama como un zorro, pero no es ofensivo. Sin embargo, también en nuestro contexto a una persona, a una señora le dicen por ese apelativo y no se siente respetada. Pero no tenemos que verlo en nuestro contexto, hay que verlo en la época y en la cultura hebrea. Para los hebreos, los zorros eran los animales enemigos de sus cultivos. Lo vemos, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, como dicen que el viñedo está listo, pero que tienen que cuidarlo de que no lo echen a perder las zorras o los zorros. Es como actualmente consideraría uno las ratas, más o menos. Esa plaga animal que llega y hace estragos en los cultivos, en el alimento de la gente. Entonces le está diciendo una gran ofensa, le está diciendo rata, le está diciendo alimaña a Herodes. Pero ¿de dónde viene todo este contexto? ¿Por qué ese calificativo tan duro? Hay que entender todo la historia de Israel y que hoy hemos recorrido de una bella manera desde el momento en que Dios hace ese pacto con Abraham, que en ese momento se llamaba Abraham. Luego es que cuando ya le cree y es receptor de la promesa, se le cambia el nombre por Abraham, que ya es el padre de muchos. Y este momento de Abraham es admirable, porque lo que había podido saber este hombre, ¿cómo se llamaría eso? Un terrateniente, pero ni siquiera, porque era nómada. Ese hombre dueño de ganados y de siervos, un hombre, un amo, más bien próspero, al que Dios llamó cuando él vivía en una de las ciudades más importantes de la historia en ese momento, que era Ur de Caldea. Pero Abraham no tenía conocimiento, él conocía a los dioses caldeos. Él probablemente sería un adorador del dios El, que era el dios de los caldeos. De hecho, muchas de las alusiones que se hacen a nuestro Dios en el Antiguo Testamento derivan de ese nombre, el nombre El. Por ejemplo, cuando dice Ismael, significa el que se habló con ese, con él. Pero no con él el pronombre personal, sino con el Dios él. O sea, no tenía un conocimiento de que estaba hablando con el Dios soberano de todo el universo, con el Yahvé poderoso que hoy conocemos, que se manifestó luego
sacando al pueblo de Egipto, es decir, todas esas proezas que nosotros ya conocemos de Dios. Y sin embargo, Abraham es capaz de dejar la comodidad de Ur y sale a donde lo lleve este Dios no conocido. Vas a acordar del episodio donde Pablo le tiene que decir a los atenienses, el Dios no conocido. Pues a Abraham también le tocó con un Dios no conocido. Pero decide confiar en él. Y es más, cuando ya está en esas tierras, donde está llevando sus ganados, son tierras por las que él está pasando, no son propiedad, pero Dios le dice, estas tierras te las voy a dar. Él dice, pues qué maravilla, bonito detalle, pero ¿como para qué? Porque pues yo me muero y le voy a dejar esto a los siervos que tengo, porque yo hijos no tengo. Ya mi esposa está de edad avanzada, yo ya también estoy entradito en años, así es que la cuestión de la paternidad ya pasó la época de la oportunidad. Y dice el Señor, no, ahí está que no solamente te voy a dar hijo propio, sino que mira a ver si eres capaz de contar las estrellas. De ese tamaño es tu descendencia. Y además le hace escritura pública de las tierras que le va a dar. ¿En qué momento le hizo escritura? Ese ritual de partir animales en la mitad y pasar por la mitad de los dos era una manera en esa época como se hacía un compromiso solemne. Entonces los dos pasaban por el medio de animales que habían sido sacrificados y eran parte de esa entraña que los convertía a ambos en deudores con su vida de un pacto que se ha establecido. Entonces Abraham hace parte de los animales, él se pone en medio de ellos, pero también Dios por la noche pasa en forma de una antorcha y también se compromete con su vida a cumplir esa promesa. El texto narra que Abraham creyó y que ese hecho de creer es lo que lo convierte a Abraham en el hombre justo. Es la mayor dignidad que se le puede dar a un hebreo, llamarle un justo. Es como lo que hoy llamaríamos un santo, un hombre de la estatura de ser llamado y recibió el título más bello que podía recibir alguien, de amigo de Dios. Ahí nace ese pacto hermoso de lo que va a ser Israel. Todo ese pueblo viene de esa promesa, ahí nace realmente el pacto, que ya había sido preconcebido, que ya había sido prefigurado desde la misma creación, pero que allí se establece en una forma de un pacto formal. Y se convierte Israel en el pueblo de Dios, pueblo que anda con Dios. Y eso se convierte en la mayor dicha para ese pueblo, su mayor orgullo, su mayor dignidad. Hasta hoy en día, el pueblo de Israel se considera superior a todos los pueblos de la tierra porque es el pueblo de Dios, porque es el pueblo escogido por Dios. Esa plenitud que siente Israel por ser el pueblo que está con Dios y que es elegido por Dios, la expresa luego David bellamente en este salmo. ¿Qué es eso de estar con Dios?
es eso de decir, si está Dios conmigo, ¿qué podrá contra mí? ¿Qué me importa a mí el resto? Que pase lo que pase, que se me vengan los ejércitos encima, que venga la sequía, que me caiga la enfermedad, que me ataquen, que me calumnien, que mi dignidad la pisoteen. ¿A mí qué? Si yo lo que quiero es estar en tu casa. Nótese que la promesa para Abraham fue la descendencia y la tierra, porque Abraham era un nómada, él no pensaba en casas. Pero David consolida por fin la tenencia real de la tierra de Israel como una monarquía, como el rey soberano sobre todo un terreno que ya ahora le está realmente sometido. Y es el momento de mayor poderío militar y económico que alcanza Israel hasta convertirse realmente en una potencia de la época, que luego se consolida cuando ya Salomón también expande esa potencia a gran prosperidad comercial. Tenían flotas navales, tenían comercio con países de grandes distancias y tenían tratados con varios reinos. Iba a ser una potencia de la época. De tal manera que ya pensaban era en establecerse, ya no era un pueblo nómada y la presencia ya se llama casa. Tanto que David quería construirle una casa, lo leímos en una ocasión. Y Dios le responde, no señor, yo soy el que te hago casa a ti. No porque Dios se ponga a construir una edificación para que nosotros vivamos en ella, es que Él es el que nos convierte a nosotros en casa, el que nos da identidad a nosotros. Ahí es un juego de palabras, porque se le llama la casa de David a la descendencia de David. De hecho, la promesa es que el Mesías es de la casa de David. Pero llega por fin ese Mesías. Y debería ser el momento de mayor júbilo para Israel. Ahora no solamente tenemos el templo, y no solamente tenemos el templo, sino que tenemos el templo más majestuoso que llegó a tener Israel en toda su historia, que fue el templo de Herodes. Fue más grande y más fastuoso que el mismo templo de Salomón. Pero ¿saben qué? En ese templo, irónicamente, no era bienvenido Dios. ¡Qué ironía! Ese templo se supone que es la casa de Dios. Pero en ese Israel y en ese templo, Dios no es bienvenido. Y no es bienvenido el Hijo mismo que viene a hacer presencia, como la promesa más anhelada de Israel, y es rechazado. Y es rechazado de la manera más brutal, hasta el punto que ese reyesuelo es capaz de amenazar de muerte a Jesús mismo. Entonces no es para menos la reacción de Jesús. Que ese alimaña me está amenazando de muerte. Pues sabe que sí, pero no cuando él diga, es que yo vine a cumplir una voluntad que es mayor que cualquier cosa, y a morir sí vine, pero nos vemos en Jerusalén. No me va a matar en cualquier zanja. Y ahí es donde dice, ¿a qué hemos llegado, Israel? ¿A dónde hemos llegado? Con tanto amor que hicimos ese pacto con Abraham, con tanto anhelo que yo quise tenerte. Miren esa expresión, como una gallina recoge a sus pollitos debajo de sus alas.
De esa expresión me pego yo mucho para decir que Dios es más madre que padre, porque eso es una expresión muy maternal. Y ocurre una cosa bien diciente. Algunas traducciones en esta parte donde dice su casa va a quedar abandonada, otras traducciones dicen quédense con ese templo. Es más exacto decir casa, pero la alusión de templo al lugar, por aquello de que decíamos ahora, se concentraron tanto en una construcción fastuosa, en una obra arquitectónica fabulosa, pero no en albergar allí a Dios. Se concentraron en la soberbia de tener una cosa de la cual jactarse, tanto que los mismos discípulos cuando llegan a Jerusalén dicen, uy maestro, qué maravilla el templo, y dice, de eso no va a quedar ni arena. ¿Sabe qué? Quédense con ese edificio, porque ahí no vivo yo. ¿Qué gracia tiene vivir en la casa de un rey donde el rey no vive? Es decir, ¿sigue siendo la casa del rey si el rey no está ahí? No, ¿no es cierto? Se convierte en una casa, cualquiera. La casa del rey es donde está el rey. Es donde el rey es el dueño de la casa, es donde el rey manda. De lo contrario, yo estoy en otra casa. Si ahí no manda el rey, no. Entonces, ¿qué sentido tiene para Israel tener un templo donde no está Dios? Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando Jesús murió, se rasga el velo del templo. Eso quiere decir, ya no hay más lugar santísimo, ya no hay más lugar donde habite Dios. Eso se convirtió de ahí en adelante en un edificio que además duró muy pocos años, porque en el año 60 fue efectivamente convertido en menos que arena. La reflexión viene a cómo posteriormente la iglesia ya constituida les dice Pablo a los de Filipos: ¿cómo es que han llegado a convertirse en enemigos de la cruz? Oiga, y no se lo está diciendo a los de ISIS, no se lo está diciendo a Hitler, se lo está diciendo a la iglesia de Filipos, es decir, a los de casa. ¿Por qué llega Pablo a llamarlos así? Enemigos de la cruz. Estaba ocurriendo un fenómeno, y es que había unos juegos de poder dentro de la misma iglesia. Había gente que estaba desacreditando el ministerio de Pablo, y entonces había otros que eran más elocuentes y otros que hablaban más bonito, y una cantidad de tendencias, de protagonismos y de búsquedas de cosas que no eran el evangelio de Cristo. Eran unos afanes de protagonismo terrenales. Y aquí les dice, su Dios es el estómago. Ustedes están buscando cosas que no son el reino. Y por más que ustedes se digan iglesia, y por más que ustedes se digan los predicadores de la palabra de Dios, ustedes son en realidad enemigos de la cruz. Y entonces la reflexión de hoy quiero llamarla amigos y enemigos.
Hay claramente en la escritura, están muy bien configurados unos amigos verdaderos. ¿Y en qué consisten esos amigos verdaderos? Abraham. Abraham es un hombre que puso su confianza en este Dios a pesar de que lo conocía muy poco, pero decidió creer y lo demostró, como la vida de Abraham es el padre de la fe, porque su vida es un testimonio de esa poner su confianza. Para mí, la gran bendición es que Dios está conmigo. Y aunque su mayor regalo haya sido darme a Isaac, aún a Isaac estoy dispuesto a sacrificar, porque para mí, mi Dios es todo. Y eso, con esa demostración y con esa vida que tuvo Abraham, de demostrar con su vida y con sus actos que su confianza estaba puesta definitivamente en ese Dios, es un verdadero amigo, y por eso recibe el título de amigo. En la lectura nos regala hoy también el ejemplo de David, que recibió también el título de cercano al corazón de Dios. Es un título muy bello, como también el apóstol Juan, que se llama a sí mismo el amado. Qué belleza de títulos, ¿no? No son el general, ni el subteniente, ni el coronel, no, son el amado, el amigo, el cercano al corazón, que esos son los títulos de esta milicia. Y aquí, y en ese salmo yo creo que resume por qué David es ese cercano al corazón de Dios. Dice, a mí lo que me importa es estar en la casa de Dios, pero en la casa de Dios donde está Dios y donde manda Dios. Es decir, estar sometido a esa autoridad, estar cobijado por ese amor y por esa protección. Y por eso la frase de hoy habla de que somos ciudadanos. Para un reino hay los ciudadanos a los cuales se debe y los cuales gozan de los privilegios de la ciudadanía. Y hay los enemigos que reciben otro trato. Entonces, de amigos verdaderos, pasemos a enemigos verdaderos, de enemigos declarados. Un ejemplo está en el faraón, que se opone radical y frontalmente a el designio y lo que le manda decir Dios con Moisés: deja ir a mi pueblo, y se opone y recibe 10 plagas y es derrotado aplastantemente su ejército en el Mar Rojo. El Evangelio de hoy nos trae otro enemigo declarado frontal, Herodes, que se supone la máxima autoridad de Israel en ese momento, no solamente asesina a Juan el Bautista, sino que ahora viene a amenazar a Jesús frontalmente. Y hoy en día podríamos hablar del Estado Islámico, que son unos terroristas que están asesinando a los cristianos, y entonces ha llegado al punto de suscitar la unidad entre el Papa Francisco y el Papa ortodoxo ruso, que se reunieron diciendo: oiga, nos están asesinando. Y establecieron, con base en ese pretexto, un puente de acercamiento entre la Iglesia ortodoxa y la católica romana. Pero esos enemigos declarados y frontales, la verdad, han hecho menos daño que este segundo grupo de enemigos, que llamaremos los enemigos infiltrados.
y son los que, diciendo ser del lado de la cruz, actúan en contra de esta, y es a los que está señalando Pablo. Son las personas que encuentran en la estructura de iglesia, en la doctrina obtenida de textos bíblicos, en todas las figuras aparentemente de adoración, instrumentos para beneficios diferentes del objetivo de la cruz. Y es muy interesante que aquí no habla de el reino, sino de la cruz. Si bien a lo que estamos llamados como ciudadanos del cielo es al reino, Pablo destaca aquí, no hay reino sin cruz. Es decir, es ante la cruz donde se define si somos o no somos del reino, prácticamente. Porque es que hoy en día está de moda el evangelio sin cruz. Y se llenan multitudinariamente recintos donde la gente va en busca de que le sanen la enfermedad, donde la gente va esperanzada en que sus finanzas van a convertirse en algo muy rentable, y están deseosos de esa clase de beneficios. Pero de cruz, ¿qué es eso de la cruz? O sea, es que yo me tengo que volver un sufriente, una persona muerta de hambre, llena de humillaciones, enfermo, para ser un creyente verdadero. ¿Qué es eso de la cruz? Pablo lo elabora mucho en todas sus cartas. Nosotros nos debemos considerar a nosotros mismos crucificados en esa cruz, nuestras propias aspiraciones, ambiciones, anhelos, objetivos, maneras de pensar, concepciones de la vida, quedan suprimidos, quedan hechos a un lado, crucificados. Ya no existen más. Y no porque yo me convierta en un ser que se le olvidó todo su pasado, una especie de marioneta movido por unas fuerzas sobrenaturales. No, yo sigo siendo el mismo individuo, con mis mismas capacidades, con mis mismas aptitudes, etcétera, pero ahora ya no están en pos de unas metas que yo tenía concebidas, unas maneras de pensar que el mundo me impone. Ahora ya están todas pero puestas en pos de el reino. O sea, todos mis talentos, mis capacidades y todo ahora están al servicio del dueño de la casa. Eso es la cruz. Eso es ser verdadero amigo. El enemigo infiltrado pertenece a la iglesia, es muy religioso, se sabe los versículos de memoria, asiste, canta muy bello, pero sus anhelos siguen siendo los suyos. Su Dios es el estómago, dice aquí Pablo. Y como dice una frase popular, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Entonces, yo creo que el texto de hoy nos reta de una manera muy concisa. ¿Tú eres amigo verdadero? ¿Eres enemigo declarado? ¿O eres enemigo infiltrado? Jesús tiene una expresión para los enemigos que utilizó hoy con Herodes.
y tiene ese mismo plan de lo que se hace con esa clase de alimañas. Le asquean, realmente, le asquean. Y nosotros muchas veces decimos, no, pero yo soy de los verdaderos, ¿no? De esos verdaderos amigos. Sin embargo, ¿cuántas veces estamos flaqueando cuando la cuestión económica está débil? ¿Cuántas veces empezamos a dudar de la fidelidad de Dios cuando el ser querido nos deja, cuando la enfermedad nos agobia, cuando las cosas se ponen de para arriba, cuando las cosas no son como yo quisiera que salieran? Si entre los muchachos, ¿no? Si mi novia iba a la iglesia conmigo y rompimos, ninguno de los dos vuelve a la iglesia. Entonces, ¿a qué ibas a la iglesia? A verte con tu novia, a verte con ella en cine. Sí. Bueno, es que aquí no cobran la entrada, ¿no? No, realmente fuera de chiste. Nos toca revisar muy seriamente nuestras motivaciones. A veces creemos que las tenemos seguras, pero en momentos de dificultades es cuando nos damos cuenta, sí, yo realmente confío. Ahorita que yo no sé con qué voy a pagar las deudas que tengo, yo realmente sigo diciendo, no me importa que se me venga el mundo encima, el Señor está conmigo y que se vengan los que se vengan. ¿Sí? Estoy dispuesto a mantener la integridad en esas circunstancias. Esa es la reflexión que hoy nos regala la palabra. Le doy muchas gracias a Dios por esa palabra que nos ha regalado.